se nos pide que resolvamos la ecuación, la tangente x es igual a 1 para todas las soluciones. Da respuestas de grado. Utilice k para representar cualquier entero. Vamos a resolver esta ecuación. Primero usando triángulos de referencia, luego verifique la solución. Usando el círculo de la unidad, así como gráficamente. Lo primero que hay que notar aquí es que un valor de la función tangente es positivo, y dado que θ tangente es igual a y dividido por x en el plano de coordenadas. Y dividida por x es positiva cuando x y son positivos o cuando x y son negativos, lo que significa que esta solución estará en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. El siguiente paso es encontrar el ángulo de referencia que da un valor de función tangente positivo. Tener una función tangente valor de positivo, debería recordarnos a un 45, 90 triángulo de referencia. Se muestra aquí abajo, donde una tangente es igual a la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente. Observe que la tangente 45 grados es igual a 1 dividido por 1, que es 1. Así que ahora dibujamos un 45 ángulo de referencia de grados en el primer cuadrante y el tercer cuadrante. También vamos a bosquejar los triángulos de referencia. En el primer cuadrante, ambas piernas son una, la hipotenusa es raíz cuadrada 2. En el tercer cuadrante, ambas piernas son negativas, la hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Aviso para ambos triángulos de referencia, la relación del lado opuesto del lado adyacente es igual al positivo. Y eso es lo que tipo de determinando todas las soluciones. Primero vamos a centrarnos en el ángulo menos positivo en el primer cuadrante, que podemos ver es de 45 grados. Por lo tanto, tenemos x es igual a 45, pero queremos todas las soluciones, y por lo tanto necesitamos una expresión para todos los ángulos que son coterminales a 45 grados. Para encontrar ángulos coterminales, sumamos o restamos múltiplos de 360 grados, y por lo tanto tenemos x es igual a 45 más 360k. Donde k representa cualquier entero, y las unidades en esta expresión sería grados. Y ahora vamos a centrarnos en el ángulo menos positivo en nuestro tercer cuadrante, que debería ser este ángulo aquí. Observe que este ángulo sería 45 grados más 180 grados, que es 225 grados, que nos da x es igual a 225. Y luego para todos los coterminales ángulos, de nuevo agregamos 360k. Por lo tanto, mientras que estas dos expresiones dan todas las soluciones, hay una manera más simple de expresar estas soluciones, ya que el período de la tangente función es de 180 grados. Observe cómo el terminal lados de estos ángulos apuntan en la dirección opuesta. Así que si empezamos con 45 grados y luego agregamos 180 grados, obtendríamos el ángulo de 225 grados. Si añadimos 180 grados de nuevo, tendríamos otro ángulo, eso es coterminal a 45 grados. Por lo tanto, una forma más simple de expresar todas las soluciones. Para la ecuación tangente x es igual a 1 es, x es igual a 45 más 180k grados. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y dar el solución final en esta forma. Ahora vayamos a la unidad y verifique la solución. Dado que la θ tangente es igual a y dividido por x, y queremos y dividido por x para ser igual a 1, estamos buscando puntos en el círculo interior. Donde x e y son iguales, que podemos ver ocurren a 45 grados donde tanto x como y son cuadrados con 2 divididos por 2, así como 225 grados donde x y son negativos cuadrado 2 dividido por 2. Entonces, los dos ángulos que encontramos usando los triángulos de referencia son correctas, pero de nuevo, porque el período de función tangente es de 180 grados, no podemos importarle todas las soluciones en la expresión simplificada, como 45 más 180 Kelvin grados. Y luego, finalmente, vamos a verificar algunas soluciones gráficamente. En rojo, tenemos el gráfico de y es igual a x tangente. En azul, tenemos el gráfico de y es igual a 1. Los puntos de intersección representar las soluciones, y notar cómo habría un número infinito de puntos de intersección. El primer ángulo que encontramos fue de 45 grados representados por este punto aquí. Y si agregamos múltiplos de 180 grados, obtenemos estas soluciones en la dirección positiva. Si restamos múltiplos de 180 grados, obtenemos soluciones en la dirección negativa. Por lo tanto, este gráfico verifica nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.